El sensor BMI 160 es un sensor de movimiento inercial de 6 ejes basado en MEMS, sistemas microelectromecánicos. Este sensor es un acelerómetro de 3 ejes de 16 bits con un giroscopio de 3 ejes de ultra baja potencia. Este dispositivo integrado está diseñado para ser utilizado en teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos portátiles y tiene un algoritmo interno de conteo de pasos integrados que pueden ser leídos directamente a través de los registros del dispositivo. Nuestros amigos de DF Robot han colaborado conmigo para la elaboración de este video, patrocinando este sensor inercial de 6 ejes que es el BMI 160 para la elaboración de los proyectos de nuestro canal. Como siempre, la presentación de DF Robot en sus productos es excelente y aquí dentro tenemos tanto el dispositivo como todos los componentes de conexión como cables y jumpers. Si acceden al sitio web de dfrobot.com podrán encontrar los diversos componentes electrónicos para la elaboración de todos sus proyectos. Adicionalmente, si colocan IMU podrán ver los diferentes sensores inerciales que DF Robot puede ofrecernos para la elaboración de todos nuestros robots. Inclusive este producto ya tiene diversos proyectos que podemos reproducir, como el proyecto del contador de pasos. Y adicionalmente recuerden que DF Robot también cuenta con una wiki, lo cual es extremadamente útil ya que gracias a la wiki podemos ver todas las conexiones del dispositivo y adicionalmente podremos descargar por ejemplo las propias librerías para manipular el componente junto con diversos ejemplos ya de implementación. En la descripción podrás encontrar los links con todos los componentes y con los códigos que vamos a ver a continuación, recordándote que este video hace parte de nuestro curso gratuito de Arduino y si quieres ver todos los capítulos te los dejo en orden en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Comenzando con el acelerómetro, en la siguiente animación, que es de howtomechatronics.com, podemos ver el comportamiento interno del dispositivo. Un acelerómetro es un dispositivo que permite medir la aceleración inercial que sufre un componente. Por ejemplo, cuando integremos el BMI 160 a un dispositivo como un robot o a una aeronave, podremos saber su aceleración inercial. Supongamos que nosotros necesitamos determinar la dirección en la que se está desplazando un dispositivo. El sensor está conformado por unos platos o un cuerpo sólido y que dentro del sensor existe una masa que está suspendida y sujeta a través de algunos muelles o resortes acoplados al cuerpo exterior del sensor. Entonces, cuando el dispositivo sufre alguna fuerza de aceleración en cualquier dirección, miremos cómo comienza a desplazarse la masa que se encuentra suspendida al interior del dispositivo. Y ese movimiento comenzará a generar una capacitancia variable entre la placa que está fija y la placa propia de la masa. Esa variación de capacitancia es la que será medida y posteriormente procesada por el integrado, la cual corresponderá al valor de la aceleración particular que se está sufriendo en esa dirección en ese preciso momento. Por otro lado, vamos a entender cómo funciona el giroscopio, también basado en mecanismos MEMS, microelectromecánicos. Veremos que un giroscopio es un dispositivo de medición capaz de detectar la velocidad angular a la cual está siendo sometido el elemento y para esto se vale del efecto de Coriolis. De manera de ejemplo, miremos que cuando tenemos una masa que está sufriendo un movimiento en una dirección en particular, en este caso representado con la flecha roja, ese movimiento tendrá una determinada velocidad y si a dicha masa se le aplica una rotación angular externa, representado en este caso por la flecha verde, en ese momento se va a producir una fuerza, la cual va a provocar un desplazamiento perpendicular a la masa que está representada por la flecha azul. Y de la misma manera como sucedía en el acelerómetro, dicho desplazamiento va a generar un cambio en la capacitancia, la cual será medida, procesada
y también va a corresponder a la velocidad angular que se está sufriendo en ese instante en particular. Podemos valernos de la siguiente imagen, también tomada de howtomechatronics.com, donde podemos ver la microestructura interna que posee un giroscopio. En este caso, vemos que la masa representada en naranjado también se encuentra suspendida y sujeta por muelles, y se puede apreciar que dicha masa está en constante movimiento o oscilación. Y al momento de aplicar una velocidad angular externa representada por la flecha verde, veremos que la parte flexible de la masa, que recuerde que está en naranjado, comenzará a realizar un desplazamiento perpendicular, lo cual va a generar ese cambio de capacitancia, el cual es procesado por el dispositivo electrónico. De esa manera, con el giroscopio, tenemos la posibilidad de medir la rotación sobre los ejes X, Y y Z en grados por segundo. Es importante notar que cuando utilicemos este tipo de dispositivos, acelerómetros y giroscopios, generalmente impresos sobre la placa, podemos encontrar marcados la dirección de los ejes. Esto es importante porque a partir de esta marcación tenemos un punto de referencia cuando deseemos, por ejemplo, obtener datos de aceleración lineal. En este caso en particular, vemos que tenemos la dirección del eje X que apunta hacia el frente de la placa. Vemos que la dirección Y apunta hacia arriba de la placa. Y finalmente vemos que la dirección Z apunta como de abajo hacia arriba, atravesando el integrado BMI 160. Es importante inicialmente entender el sistema de coordenadas que se utilizan cuando utilizamos esta clase de dispositivos. Para eso podemos remitirnos a un objeto, generalmente una aeronave, como en este caso este dron, donde podremos ver todos los nombres relacionados a los movimientos rotacionales que tiene esta aeronave. Vamos a ver que al describir el movimiento de rotación, los ejes tradicionales X, Y y Z los nombramos como roll, pitch y yaw. Es importante relacionarnos con estos tres términos, dado que en literatura, principalmente en inglés, vamos a encontrar dichos términos para diferenciar las rotaciones de una aeronave. Mire que las rotaciones de dicha aeronave en el sistema definido por estos ejes se denominan como cabeceo o inclinación, que es el pitch, se denomina alabeo o también balanceo, que en este caso sería el roll, y finalmente como guiñada, que es aquella rotación intrínseca que existe alrededor del eje vertical, conocida como yaw. Volviendo nuevamente a la wiki del producto, vamos a proceder a la programación del BMI 160 para utilizar la propia librería de DF Robot. Si tú tienes otro BMI 160, podrías también emplear esta misma biblioteca o emplear la biblioteca directa que encuentras en el IDE de Arduino. Las conexiones hacia el componente se realizan por comunicación I2C. Si deseas entender cómo funciona el protocolo de comunicación I²C, te voy a dejar en esta tarjeta el video donde lo explicamos. Ahí hicimos varios ejemplos, donde la primera línea será el SDA o la data, la segunda línea es el clock SCL y tenemos la alimentación menos y más 5 volts. Adicionalmente tenemos estos tres pines que los podemos emplear para nuestros proyectos. Los dos primeros son para activar rutinas de interrupción como salidas para que el dispositivo le informe a nuestro Arduino que está recibiendo alguna señal para que efectivamente pues el Arduino lea la información del dispositivo. Tenemos un GND y ese de aquí, SDO, nos permite modificar la dirección del dispositivo. Como estamos trabajando en I2C, por defecto ese SDO está a positivo, entonces la dirección I2C será 0x69 en hexadecimal. Pero si ustedes tienen otros componentes en su circuito I2C, pueden modificar dicha dirección colocando ese pin a tierra, y en ese caso la dirección será 0x68. Vamos a proceder a montar el siguiente circuito, donde tenemos la alimentación de más 5 volts y GND a la tarjeta, y en la placa de Arduino que ustedes tengan van a buscar cuál es el pin SDA y SCL.
Generalmente en el Arduino 1 es el pin A4 y A5, o también lo pueden encontrar en otros Arduinos aquí al lado del RF, como se encuentra planteado en esta figura. Para este caso no es necesario conectar el pin de interrupción, pues no lo vamos a emplear para nuestro proyecto del día de hoy. Seguidamente vamos a darle clic aquí en dfrobot BMI 160 Library para ir a GitHub y poder descargar aquí entonces toda la librería. Le damos en Code, le damos en Download Zip, comenzará la descarga. Una vez lo descarguen pueden venir aquí al IDE de Arduino, le dan en Sketch, le dan en Include Library y le dan Add.zip Library. Aquí proceden a buscar donde han descargado la librería y le dan doble clic y la abren y la instalan. En este caso pues yo ya la tengo instalada, o si lo desean aquí mismo en Include Library pueden buscar la propia librería que pueden encontrar directamente aquí en la propia IDE de Arduino. Pero yo les recomiendo esta de dfrobot. Veremos que yo he empleado un ejemplo similar al que ellos tienen en el sitio web. Para eso inicialmente procedemos a incluir la librería, creamos este objeto que lo llamaremos BMI 160 y colocamos la dirección por defecto para este dispositivo 0x69. En el by setup vamos a configurar la comunicación serial y en este caso, dado que queremos realizar una comunicación rápida, vamos a colocar 115.200 en la velocidad serial. Esperamos 2 segundos mientras se configura dicha comunicación y la librería nos permite verificar si la conexión se ha efectuado con satisfacción con el sensor inercial. Para eso tenemos las siguientes comprobaciones. Inicialmente se resetea el dispositivo. Si todo sucede correctamente, el programa va a continuar. Caso contrario, entonces el programa quedará estacionado aquí en el while. Y en este segundo condicional se verifica que efectivamente hayamos colocado la dirección adecuada de nuestro BMI 160, que recuerden que puede ser bien sea 0x69 o 0x68. Si han colocado la dirección errónea, entonces también se va a quedar estancado en este while y no va a continuar. Una vez ha realizado las configuraciones y las comprobaciones necesarias dentro del void setup, procedemos a dirigirnos al void loop. Crearemos algunas variables de manera local. La más importante será este arreglo int16, que es acelerómetro giroscopio, de 6 posiciones, donde almacenaremos la información proveniente del sensor. Y tendremos aquí una bandera, una variable modo, donde si la colocamos en 0 leeremos ambos sensores, en uno solo leeremos el giroscopio y en 2 solo leeremos el acelerómetro. Este tipo de sensor es bastante útil, ya que al contar tanto con el acelerómetro y el giroscopio podemos determinar correctamente la dirección del dispositivo. Procedemos a llamar entonces el método getAccelGiroData del objeto que hemos creado, y aquí en result obtendremos un verdadero o un falso dependiendo si los datos pudieron ser o no leídos. Es una bandera de confirmación, y aquí como parámetro de entrada, que también es el propio parámetro de salida, colocamos nuestro arreglo AccelGiro, donde ya estará almacenado en ese arreglo de 6 posiciones la información de nuestros sensores. Seguidamente entramos aquí a un switch case, donde para el caso 0 inicializamos la bandera ini en 0 y fin en 6, porque en este caso quiero recorrer las 6 posiciones de AccelGiro para leer tanto el acelerómetro cuanto el giroscopio. Si solo quisiera leer el giroscopio, que sería el modo 1 o case 1, entonces coloco el ini en 0 y fin en 3. Y si solo quisiera leer el acelerómetro, que es el case 2, entonces coloco el ini en 3 y el fin en 6. Y si no coloco ninguno de esos 3, entonces coloco que tenemos un modo incorrecto. Seguidamente entonces entramos a este if else. Miremos que como tenemos aquí el results, que recibía entonces la confirmación si efectivamente había leído las lecturas del sensor. Si eso es verdadero, entonces va a entrar a este if, donde hará el for. Mire que aquí entonces para eso teníamos las variables ini y fin, donde los 3 primeros datos corresponderán a los datos del giróscopo. Entonces los vamos a imprimir por el puerto serial. Para eso hacemos una conversión de radianes a grados, hacemos una tabulación y de esa manera podríamos imprimir los 3 valores. Los otros 3 datos siguientes del arreglo corresponden a las mediciones del acelerómetro, donde nuevamente hacemos la conversión dividiendo estos valores por 16.384 y hacemos la tabulación
para poder presentar los 3 valores. Si nada de eso se cumple, mandamos un error de lectura y repetimos el proceso. Recuerden que en este caso estamos haciendo la comunicación a 115.200. Para ver las medidas de ambos sensores nos vamos aquí a Tools en Serial Monitor y podremos ver aquí todas las medidas, donde las 3 primeras columnas hacen referencia al giroscopio y las 3 últimas columnas hacen referencia al acelerómetro. Muy importante que para que puedan ver esas informaciones aquí deben seleccionar la velocidad de comunicación. Tal vez ustedes lo tengan en 9600, recuerden siempre colocarlo en 115.200, que aquí estamos a una velocidad de transmisión mayor. Vemos entonces que si yo empiezo a mover la placa para un lado, vemos cómo se van modificando los valores. Si lo muevo para el otro se modifican, si lo muevo hacia arriba, hacia abajo, si hago movimientos, veremos cómo va variando el sensor en sus diferentes valores. Sin embargo, así queda un poco difícil de evidenciar pues los cambios que se están sufriendo. Entonces vamos a observar la respuesta de cada uno de los sensores separados. Primero veremos el giroscopio, seguidamente veremos el acelerómetro, pero para eso vamos a utilizar el serial plotter, que es más fácil de ver. Para eso nos venimos aquí a la variable modo. Como inicialmente iremos a leer el giróscopo, la colocamos en 1. Debemos entonces recargar nuevamente nuestro Arduino para que tome el nuevo programa, y una vez recargado pues procedemos aquí a abrir en Tools. Ya no vamos a abrir el monitor serial, sino que en este caso abriremos el serial plotter. Y veremos que aquí ya salen las gráficas de los 3 ejes, en este caso dado que estamos leyendo el giroscopio. Note que en este caso he colocado la unidad inercial en el dron para que tengamos las referencias que hemos visto del pitch, roll y yaw, y vamos a tratar entonces de interpretar estas gráficas que estamos obteniendo del giroscopio. Recordemos que el giroscopio lo que nos permite es determinar la velocidad con que ocurren las rotaciones. Entonces, si en este caso yo empiezo, por decir algo, a hacer rotaciones en el roll, que son estas, mire cómo se observa en evidencia la gráfica azul, que sería la del roll. Mire que entre más rápido yo haga el movimiento de roll, más acentuado van a ser los picos, y que cuando yo hago el giro, mire que él vuelve nuevamente a cero. Entonces con el giroscopio yo consigo determinar la velocidad del giro. Mire que cuando hago el cabeceo o el pitch, en este caso tenemos la gráfica roja que se va moviendo. Entonces cada vez que yo hago aquí el cabeceo, que es el pitch, ese sería el movimiento. Y finalmente, si hacemos el yaw, que es haciéndolo girar sobre su propio eje, veremos la gráfica verde. Entonces esas serían las velocidades, y claro, si yo lo muevo en todos los sentidos, pues todas las gráficas se irán a mover. Cerramos aquí. Ya que vimos lo del giroscopio, vamos a colocar aquí modo 2 para ver cómo se comporta el acelerómetro. En este caso necesitamos recargar nuevamente los datos al Arduino para que cargue la nueva configuración. Antes de abrir el monitor serial, note que aquí abajo yo en la parte del acelerómetro lo he multiplicado por 5, dado que esta conversión aquí me va a dar resultados entre -1 y 1, pero para poderlo observar adecuadamente en el monitor serial voy a escalar esa señal por 5 para efectos de poder visualizar mejor los resultados. Entonces ahora sí me vengo a Tools, abro el serial plotter, vemos ahora que ya tengo aquí la señal roja y azul, y vemos que ya la verde comienza aquí arriba, y recordemos que yo la había escalado a 5 porque inicialmente sus valores me van a dar entre -1 y 1. Y con el acelerómetro yo consigo ahora sí determinar la posición del objeto. Entonces mire qué sucede si yo empiezo a hacer un pitch. Entonces hago un pitch hacia adelante, que es como cuando el dron va hacia el frente. Mire cómo la línea verde bajó y ahora la línea azul subió, entonces indicándome que el dron se ha volcado hacia el frente. En este caso sería para hacer este movimiento hacia adelante, o si se volca hacia atrás para hacer una reversa. Mire que ahora la línea azul bajó, está en valores negativos, también la línea verde, y generalmente la roja se mantiene estable. Lo mismo puede suceder cuando hago un roll, por ejemplo a la derecha, para que el dron vaya hacia allá. Veamos cómo ha bajado en este caso la línea roja hacia negativo,
la verde también baja un poco, y si hacemos el roll hacia el otro lado, veremos que ahora la línea roja sube y la línea verde baja muy próximo de cero. Y por último, en el yaw, mire que ahora estoy estacionado, si hago un yaw, que es un giro de 180, ahí se empiezan a intercambiar entre la roja y la azul. Mire que aquí sube la roja, aquí baja la roja, la azul. Y esos serían entonces los movimientos. Y note que ya con el dron y con esta gráfica del acelerómetro, por ejemplo, si el dron hace este movimiento, mire que puedo ver la variación en la línea principalmente verde. Si hace este movimiento, puedo ver la variación principalmente en la roja. Si hace este movimiento, va variando principalmente la roja. Y si hace este movimiento hacia adelante y hacia atrás, vemos que la variación principal se da en la línea azul. Entonces vemos que el giroscopio es un instrumento perfecto para nuestros mecanismos y nuestros dispositivos para poder determinar su posición y sus rotaciones. Recuerda que si deseas continuar aprendiendo Arduino, suscríbete a este canal para que sigas viendo más videos. Te convido para que mires los próximos videos de nuestro curso, y si lo deseas puedes ver todo el curso completo dando clic aquí en la lista de reproducción. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.